muy bien, Lucho. No solo nos conectamos con lo que pasa en nuestro territorio, sino que también muy atentos a lo que está pasando en materia internacional. Es por eso que queremos darle la bienvenida al profesor Mauricio Rubilar, doctor en Historia, académico además de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Profe, para hablar de lo que está pasando en Norteamérica, primero con estas primarias tan distintas a las que tenemos acá en nuestro país. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Así es un sistema político electoral distinto naturalmente al nuestro en Chile. Sí, una realidad que por supuesto hoy día tiene a dos nombres nuevamente disputándose el puesto de presidente de Estados Unidos, Joe Biden, actual presidente, por supuesto Donald Trump, expresidente muy polémico con varias situaciones que incluso la justicia a última hora lo autorizó a participar en las primarias, pero el día de ayer se denominó el super martes para Estados Unidos. ¿Por qué se denomina así? El sistema electoral para llegar, ¿cierto?, a las presidenciales, que son en noviembre de este año, eh, requiere, ¿cierto?, que cada partido político, en este caso el republicano y el demócrata, que son las dos fuerzas principales en Estados Unidos, desarrollen primarias, es decir, elecciones locales en los estados donde se eligen delegados que van a ir a la convención nacional del partido respectivo, y esos delegados que evidentemente expresan un apoyo a los candidatos, eh, podríamos llamarlos precandidatos presidenciales de los respectivos partidos. Evidentemente Trump y Biden son los dos grandes precandidatos, candidatos realmente, y las personas, ¿cierto?, cercanas al Partido Republicano Demócrata votan por estos delegados que expresan obviamente un apoyo a estos nombres y van a la convención que van a ser a mediados de año de los respectivos partidos y por lo tanto votan a favor de los nombres, en este caso Trump o Biden, para que sea oficialmente el candidato presidencial de los partidos. Entonces es un proceso que toma varios meses porque cada estado de la Unión, recordemos que Estados Unidos, ¿cierto?, es un estado federal, cada estado desarrolla internamente elecciones primarias de los respectivos partidos y se eligen estos delegados. Sí, es importante saber que, como lo decíamos, profe, es distinto lo que pasa en las primarias acá, ¿verdad? En Chile tenemos un día de elecciones en las primarias. Allá hemos visto cómo ha sido prácticamente una semana completa. Super Tuesday, ¿verdad? Producto de que se votó en muchos estados al mismo tiempo, estados importantes que al día de la fecha, cuando ya se vote derechamente por el próximo presidente de Estados Unidos, van a ser muy relevantes. Ahora, la particularidad en esta oportunidad, entiendo que han sido más de 110 años en los que no se daba esta situación, ¿no? Un presidente en ejercicio enfrentando en el balotaje a un expresidente de la República, como es el caso de Biden y Trump. También le sumamos el componente de que son dos candidatos que van con muy baja aprobación. Son candidatos muy impopulares, pese a lo que uno podría creer. Sí, efectivamente hay dos cosas con relación a lo que tú señalas. Efectivamente, ayer el Super Martes es llamado así porque, claro, se desarrollan estas elecciones primarias en más de 15 estados y territorios de los Estados Unidos. Entonces, claro, es muy importante este día martes, el día martes de ayer es muy importante porque significa que los delegados que se eligen y tienen un peso enorme desde el punto de vista, ¿cierto?, de esa convención nacional del futuro que viene. Entonces, por eso se le llama el supermartes. Son varios estados muy importantes que votan. Aún quedan pendientes otros estados, siguen ahora en marzo, a mediados de marzo más o menos. Pero obviamente los resultados ya de este supermartes son muy decisorios para ambos candidatos, para Trump y para Biden. Lo de Biden, obviamente, no hay mucho misterio. Claro. Es el presidente en ejercicio. Y en ese sentido, claro, se da esa situación un poco inédita o que se había presentado hace muchos años atrás, del punto de vista que tenemos a el actual presidente, que generalmente van a la reelección, eh, y, ¿cierto?, un expresidente en este caso, que no pudo reelegirse para un segundo periodo como Trump, pero que va de inmediato, ¿cierto?, a esta nueva elección. Entonces, claro, eso lo hace un escenario político inédito en términos, ¿cierto?, que no se había presentado una situación de este tipo. Ahora, lo interesante de este supermartes, que yo creo que es importante para los que nos están viendo, es que no tiene gran misterio los resultados. O sea,
es claro que en el mundo republicano, Donald Trump, a pesar de todas las visiones, cierto, críticas, estos porcentajes, cierto, de rechazo por parte del mundo electoral, de cierta parte del mundo electoral, al igual que Biden, cierto, que también tiene un fuerte rechazo por parte de los sectores opositores, eh, no está en duda, cierto, que van a ser los dos candidatos en noviembre. O sea, Sí. la pelea de noviembre ya está definida en términos de nuevamente vamos a tener por tercera vez, además, veámoslos así, ¿cierto? Por tercera vez vamos a tener, ¿cierto? Una disputa ahí intensa entre Biden y Donald Trump. Por lo tanto, ahí hay un escenario, ¿cierto?, muy interesante en términos de esta polarización de la política estadounidense que en los procesos electorales, ¿cierto?, surge, y más todavía con estos dos personajes, especialmente Trump. Sí, claro, que sabemos la importancia que tiene Estados Unidos en el mundo y lo que generó, obviamente, las elecciones anteriores con las dos posibilidades, obviamente, que llegaran a la Casa Blanca, que finalmente lo hace Biden, con esta realidad de dos presidentes también, que, claro, son muy cuestionados. Uno, por sus temas de salud, por su tema de edad también. Sabemos que Biden ha tenido varias situaciones complejas con su memoria, con su salud, algunas caídas. Y sabemos que la imagen de un presidente de Estados Unidos le juega a veces una mala pasada el hecho de hacer pensar que son humanos, finalmente, que no se pueden enfermar, que son básicamente unas máquinas. Pero en el otro caso tenemos a un expresidente que está acusado por varios delitos, que, lo decíamos al principio, incluso tuvo que ser autorizado por la justicia para participar en estas primarias. ¿Cómo se vive esa realidad también con respecto a las personas detrás del cargo también? Sí, llama bastante la atención, ¿cierto?, que los dos candidatos son personas de edad avanzada. No olvidemos que Biden ya está en los 81 años y Trump muy cerca, 78. Pero claro, podríamos decir, hay una disposición anímica y hay además, evidentemente, señales del punto de vista que la situación ¿cierto?, de salud de Biden es una situación un poco menos dinámica que Trump, y eso Trump lo hace notar permanentemente. O sea, Trump hace toda una campaña atacando, ¿cierto?, la senilidad de Biden, como si él fuera muy, ¿cierto?, muy lolo en términos de su edad, pero claro, él tiene una disposición y a sus partidarios obviamente le hace mucha fuerza en términos, ¿cierto?, de que es un expresidente que sigue siendo muy dinámico, muy polémico, muy activo en las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente Biden tiene en ese sentido una condición vital más disminuida, eso es evidente. Entonces, ese va a ser un factor dentro de dos, ¿cierto?, personas mayores, va a ser un factor permanente en la campaña presidencial. Eso va a atacar duramente Trump ese factor para deslegitimar a Biden desde el punto de vista de la toma de decisiones. O sea, estamos hablando de la principal potencia del mundo. ¿Quién conduce la principal potencia del mundo? ¿Y en qué condiciones va a conducir a la principal potencia del mundo? Por los desafíos que tiene permanentemente Estados Unidos. Entonces, ese es un elemento que va a explotar mucho Trump para atacar, ¿cierto?, las condiciones, ¿cierto?, de gobernabilidad en este caso de Biden. De hecho, ha sido muy agresivo también en su trato al actual presidente Biden por parte de la campaña de Donald Trump, él mismo como persona, pero también quienes hacen campaña por él justamente. Hemos visto en estos días que se han viralizado imágenes que fueron creadas con inteligencia artificial, por ejemplo, de Donald Trump rodeado de personas afroamericanas, de alguna manera tratando de acercarse a ese votante. Pero me gustaría que analizáramos, profe, las razones por las cuales Trump, ¿cierto?, arrasa en estas primarias republicanas, solo dentro del Partido Republicano. Hay un tema ahí que es la migración. De hecho, al votante republicano se le consulta cuál es su principal preocupación y su gran mayoría dice, bueno, la inmigración, lo que está ocurriendo el día de hoy. Y Trump siempre ha levantado esa bandera dentro de su presidencia, ¿cierto?, en el periodo que le tocó gobernar, pero también ahora en la campaña. Si pudiéramos hablar un poquito de aquello, ¿no? Y por qué Biden se alza dentro del Partido Demócrata como la carta fundamental, ¿cierto?, para ir en contra de Trump. Bueno, lo que primero queda en evidencia es que estos dos, ciertos nombres, Trump y Biden, no tienen
prácticamente ningún contendor dentro de sus partidos. O sea, la hegemonía de Trump en el Partido Republicano, a pesar de todo, a pesar de sus problemas legales, ¿cierto? A pesar de cómo se terminó su gobierno, etcétera, etcétera, pero la hegemonía de Trump es incuestionable. Este es un fenómeno más de tipo ya sociológico. O sea, eh, el electorado de Trump vota por Trump por lo que representa Trump. Y Trump representa una serie de valores, de visiones de mundo, que para el ciudadano estadounidense medio de raíz republicana, ¿cierto? Le significa, ¿cierto? El garantizar aquello que en su concepto es los Estados Unidos como nación, como pueblo, como cultura. Entonces ahí hay un factor de tipo cultural, sociológico, que muchas veces se ha discutido y se plantea muchas veces al analizar la realidad política estadounidense. O sea, Trump es un, es un político que de alguna manera le habla no a los sectores evidentemente progresistas de la sociedad estadounidense, los que están en las grandes ciudades, California, Nueva York, etcétera, sino más bien, ¿cierto?, al estadounidense medio, más bien de las pequeñas ciudades, del mundo rural, de los Estados Unidos más profundo. Nunca ha dejado de hablarle a ese mundo. Y evidentemente, además, aquellos sectores que están en contacto, por ejemplo, con la frontera, en este caso con México, porque ahí hay un tema objetivamente complejo para los Estados Unidos, que es la inmigración masiva, ¿cierto? Que viene desde Centroamérica, desde México, desde el Caribe, qué sé yo, que pasa por esa frontera. Entonces, obviamente, ese es un factor que impacta enormemente en el electorado de Trump. En el caso de Biden, obviamente, Biden representa una visión política más de centro-izquierda, más progresista, más de la mano de una visión más, podríamos catalogarla más socialdemócrata, de sectores, ¿cierto? Más bien medios, sectores urbanos, intelectuales, eh, con mayores sensibilidades con temas que Biden representa. ¿Mm? Entonces, obviamente, ese es el contraste enorme que se da en la política estadounidense y que aflora mucho en estos procesos eleccionarios tan, ¿cierto?, radicalizados como lo que representa Trump y Biden. Mm. Sí, claro. Por su parte, Biden entregó, bueno, sabemos que un presidente en ejercicio tiene que mesurar un poquito también su discurso, a diferencia de lo que es Donald Trump, que como persona, obviamente, sabemos que es muy efervescente con sus comentarios, pero claro, él salió de alguna manera a decir que este voto, que obviamente lo apoya, demuestra que hay Estados Unidos, hay norteamericanos que quieren seguir avanzando y que si le entregan un voto a Donald Trump van a retroceder en varias temáticas y asume el tema del aborto también con respecto a las decisiones que podría tomar Donald Trump con respecto a esa materia en el mundo también. O sea, también hay de alguna manera ataques directos, pero bien mesurados, con ejemplos también de lo que él ha hecho y lo que logró revertir de lo que dejó el expresidente Donald Trump. Así es, claro, es el choque valórico, ¿cierto?, de las agendas valóricas que al ciudadano medio estadounidense le importan en términos, ¿cierto?, de lo que es el concepto de la sociedad estadounidense. Entonces, efectivamente, ahí está el contraste enorme. Estos últimos 4 años de Biden, ¿cierto?, han sido en gran medida una respuesta y tratar de, ¿cierto?, de revertir muchas de las acciones, de las medidas que tomó Donald Trump. Algunas lo ha logrado, otras no. Recordemos el tema del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Trump logró poner, ¿cierto?, algunos jueces más del ala conservadora. Justamente el hecho de que la Corte Suprema ahora le diera la razón a Trump de que podía presentarse a las elecciones primarias es un triunfo, y básicamente además un triunfo porque algunos de los miembros de la Corte Suprema fueron nombrados por Trump durante su gobierno, cosa que es muy normal, ¿no?, obviamente, porque todos los gobiernos hacen eso en Estados Unidos. Tratan de poner jueces, ¿cierto?, más de la línea política, valórica de su gobierno. Entonces, evidentemente ahí hay un choque que va a continuar en términos de cuál es el concepto que los distintos sectores tan variados de la sociedad estadounidense buscan instaurar desde el punto de vista desde la política, ¿cierto? Las agendas valóricas, derechos, ¿cierto? La actitud frente a la inmigración o, ¿cierto?, un tema que está muy presente en el día de hoy, que es, por ejemplo, incluso ahora aparecieron algunos signos de rechazo, o por lo menos de protesta,
contra la actitud de Estados Unidos frente al conflicto de Gaza, por ejemplo. Entonces, Sí. temas internos y temas internacionales aparecen, ¿cierto?, en la discusión política de los Estados Unidos. Y a propósito de eso, profe, precisamente Estados Unidos es uno de los 3 mediadores que hoy día han pedido que se extienda el plazo de negociación entre Hamás e Israel. Vamos a pasar a ese tema que también es relevante en materia internacional y que se relaciona directamente con Estados Unidos. Están en este minuto en negociaciones Hamás e Israel en el Cairo, en Egipto. Egipto, Qatar y Estados Unidos son mediadores de esta discusión que lo que busca es lograr un cese al fuego, un alto al fuego, una tregua por 40 días entre estas dos fuerzas, porque no podemos decir países o estados, sino que estas dos fuerzas que se están enfrentando hoy día, para que nos cuente también qué es lo que ocurre con esta negociación. Sí, bueno, después de 5 meses de una terrible, ¿cierto?, guerra, conflicto que hemos visto todos, estos 5 meses, que comenzó, digamos, con un acto terrible, ¿cierto?, de ataque del grupo islamista Hamás a territorio israelí, ¿cierto?, asesinando a más de 1.200 personas, y luego, ¿cierto?, la reacción militar de Israel, ¿cierto?, una reacción militar muy, muy dura, implacable, ¿cierto?, que ha significado hasta ahora más de 30.000 muertos en la franja de Gaza. Entonces, ese es el contexto del conflicto, no debemos olvidar ese contexto, ¿cierto?, tan dramático, con toda la tragedia además humanitaria detrás de eso. Después de esos 5 terribles meses, estamos observando intentos, en este caso de Estados Unidos, de ponerle paños fríos, tratar de llegar a una tregua más larga. Hubo unas pequeñas treguas, no olvidemos, fines del año 2023, pero muy breves, básicamente para el intercambio de algunos rehenes. Pero lo que se pretende es una tregua larga, por lo menos de 40 días. Además coincidiendo con una fecha que es muy importante en el mundo musulmán, que es el inicio del Ramadán, que es el mes, ¿cierto?, sagrado de los musulmanes. Entonces, ahí hay también un factor de tipo religioso, cultural, que un poco pone presión para llegar a una tregua en los próximos días. Están efectivamente negociando en el Cairo, sin Israel presente, pero entendemos que los intereses de Israel están siendo, ¿cierto?, planteados por Estados Unidos. Estados Unidos es el gran aliado de Israel en Medio Oriente. Israel es el gran aliado de Estados Unidos en Medio Oriente. Por lo tanto, ¿cierto?, ahí se están barajando algunas condiciones de esa posible tregua que aún no está, ¿cierto?, acordada. A ver, Israel pide básicamente devolución de rehenes. Recordemos que todavía se mantienen rehenes en manos de Hamás. 100, 120 rehenes, y a la vez, ¿cierto?, Hamás también pide que Israel entregue, ¿cierto?, algunos detenidos que tiene en territorio israelí. Entonces, las condiciones son las que todavía no están plenamente definidas y aceptadas en este caso, por ninguna de las partes completamente. Vamos a ver si eso en definitiva la presión de Estados Unidos, porque aquí el factor clave siempre va a ser Estados Unidos. Si Estados Unidos, después de haberle dado el apoyo, ¿cierto?, y carta blanca a Israel, pues lo hizo durante meses, a ver si ahora Estados Unidos, ¿cierto?, también le pone presión a Israel para que se abra la posibilidad de poner un alto al fuego, no seguir, ¿cierto?, atacando el territorio de la Franja de Gaza con todos los costos que ha traído en vida humana y destrucción. Prácticamente toda la Franja de Gaza está destruida. Y llegar a esa tregua obviamente para permitir, por ejemplo, la llegada de alimentos a la población de la Franja de Gaza. Sí, bueno, Hamás dijo que no quería participar de esta tregua porque de alguna manera no tienen los datos de las personas que están secuestradas todavía, porque dicen que hay grupos que están aislados, que están incomunicados, grupos que pertenecen, digamos, a distintas ramas que ellos de alguna manera habrán contratado, entonces no tienen el dato certero de cuántas personas son las que están secuestradas, cuántas personas han fallecido, y por ahí podría haber una problemática para poder llegar a este acuerdo, así que por lo menos desde esa parte Hamás ha dicho que no. Pero para traerlo con respecto a estas repercusiones también a nuestro país, ayer supimos a última hora que el gobierno del presidente Gabriel Boric le negó la participación en la FIDAE a Israel, una relación que lleva más de 50 años,
años con Israel, que ha participado de la FIDA, que esta feria internacional aérea que se hace, donde participan muchos países, y claramente hoy día se va a levantar todo un debate con respecto a eso. Ya hay reacciones incluso desde la Embajada de Israel que no les parecen. Lo mismo hizo el presidente Sebastián Piñera el 2022 con Rusia, pero la diferencia, profesor, es que Rusia a nosotros no nos vende armamento. Israel sí, tenemos una relación comercial con Israel en esa materia y por supuesto con Estados Unidos. ¿Qué repercusiones podría tener esta decisión de no o negarle la invitación a la FIDAE a Israel? Sí, es un tema que dentro de lo que es el manejo de la política exterior chilena es muy sensible y delicado, ¿cierto? Los conflictos internacionales que todos observamos y que los países como Chile, ¿cierto?, manifiestan su enorme preocupación y además una posición frente a eso, y el gobierno de Chile ha manifestado una posición crítica con respecto a lo que ha sido, ¿cierto?, la conducta de Israel. Eh, entonces, claro, ahí vienen en algunos momentos ciertas acciones como esta, ¿cierto?, de no invitar a Israel o por lo menos no permitir que participe en las actividades, cuando Israel, ¿cierto?, es un socio histórico, un aliado, digámoslo así, es un aliado de Chile histórico desde el punto de vista de la defensa. ¿Ah? La defensa de Chile desde hace muchas décadas atrás tiene a Israel como uno de sus principales proveedores de pertrechos militares, muy importante en ciertas épocas cuando Chile enfrentó además potenciales conflictos, ¿cierto?, con los vecinos. Entonces, claro, además la ciudad es un lugar, digámoslo también, es un lugar donde se van a hacer negocios, importantes negocios, cientos de millones de dólares. Entonces, evidentemente es una decisión que no puede pasar desapercibida para el gobierno israelí, para las empresas que están detrás del gobierno israelí, y también incluso para, ¿cierto?, los empresarios chilenos, porque es un lugar donde se conversa, se llegan a acuerdos y se hacen negocios. Entonces, claro, evidentemente estas son acciones que van a siguen afectando un poco las relaciones entre el Estado de Chile y el Estado de Israel en este contexto, ¿cierto?, de conflicto, sin obviar que Chile tiene una posición muy clara con respecto al conflicto palestino-israelí. Y la posición de Chile siempre ha sido históricamente de que Chile ha apoyado y seguirá apoyando la idea de dos estados en un territorio, digamos así, en el territorio, ¿cierto?, de Palestina, dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Esa es la posición tradicional del Estado chileno. Pero obviamente esto a veces pasa a niveles, ¿cierto?, de gestos, de protesta, de molestia, y generan este tipo de medidas que comienzan a generar obviamente roces como lo que ya hemos visto entre el gobierno de Israel y el actual gobierno de Chile. Bueno, de ahí que sea tan importante, profesor, tener estas conversaciones de materia internacional, pero que por supuesto que vinculan a toda la comunidad y particularmente a Chile en casos como este. Le agradecemos por haber estado con nosotros una vez más y seguramente nos vamos a ver muy pronto para seguir analizando lo que está pasando. Muchas gracias a usted por la invitación, que esté muy bien. Igualmente, chao, chao. Son las 9 de la mañana con 39 minutos. Te seguimos acompañando con más contenidos, pero también